Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, donde analizamos cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos regalan nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom. Hablamos de Hande y Kerem, y de un supuesto accidente. Hoy vamos a profundizar en esta historia, a analizar las fuentes, a separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Vamos a diseccionar cada pieza del rompecabezas para intentar entender qué copyright es lo que realmente está pasando con esta pareja que para muchos es la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes, noticias y análisis de tus celebridades favoritas. Además de ese, al suscribirte formas parte de esta gran familia de amantes del espectáculo. Asu que no lo pienses ese, únete a la diversión superíndice 3N. Ahora entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. La verdad es que desde que Hande Eru Rafael y Kerem Burs iniciaron pública su relación superíndice 3N, el mundo entero se volvió superíndice 3 loco. Su química en pantalla en la exitosa serie Senu con diéresis al Capm era innegable, pero cuando esa química trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, las redes sociales estallaron. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragu superíndice 3N acechando, una sombra que amenaza con destruir la felicidad. Y en este caso esa sombra tomó superíndice 3 la forma de rumores, especulaciones y finalmente, la noticia de una supuesta ruptura. Algo que por sí solo, ya era devastador para muchos fans. Pero ahora, la cosa se ha complicado aún más con la aparición superíndice 3N de este rumor sobre un accidente. La verdad es que la información superíndice 3N es confusa y contradictoria. Hay quienes dicen que se trata de un accidente automovilístico, otros hablan de un incidente durante un rodaje, e incluso hay quienes sugieren que se trata de una metáfora para describir una situación superíndice 3N difícil que es N atravesando en su relación superíndice 3N. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Vamos a analizar cada una de estas posibilidades. Empecemos por el rumor del accidente automovilístico. Hasta el momento, no hay ninguna fuente oficial que confirme esta información superíndice 3N. Ni los representantes de Hande ni los de Kerem han emitido ningún comunicado al respecto. Tampoco hay noticias en medios de comunicación superíndice 3N serios que respalden esta teoría. Lo que hay son publicaciones en redes sociales, comentarios de fans y algunos blogs de dudosa reputación superíndice 3N que aseguran tener información superíndice 3N privilegiada. Pero como ya sabemos, no todo lo que se dice en Internet es verdad. Es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son figuras públicas muy expuestas a la prensa y a los paparazzi. Si realmente hubieran sufrido un accidente automovilístico, lo más probable es que ya habrá ahí imágenes y vídeos circulando por todos lados. Además de ese, seguramente alguno de sus familiares o amigos cercanos habrá confirmado la noticia. El silencio en este caso podrá ser interpretado como una negación superíndice 3N tu cita. Pero profundicemos un poco más en esta falta de evidencia. Los paparazzi, conocidos por su implacable búsqueda de la primicia, parecen extrañamente ausentes en esta historia. Normalmente ante la menor sospecha de un evento de este tipo, estarán acampando frente a los hospitales y las residencias de las estrellas, buscando la confirmación superíndice 3N grúfica que necesitan. Su silencio ensordecedor sugiere que o bien no hay nada que fotografiar, o bien han recibido instrucciones muy claras de mantenerse alejados. Esto último podrá indicar una gestión superíndice 3N muy controlada de la información superíndice 3N por parte de los equipos de prensa de Hande y Kerem, pero también copyright N podrá significar que simplemente no hay historia que contar. Además de ese, analicemos las redes sociales. Si bien son una fuente inagotable de rumores, también copyright N son un excelente varu superíndice 3 metro de la actividad pública.
Si uno de los dos o incluso ambos hubieran estado involucrados en un accidente automovilístico que requiriera hospitalización superíndice 3N, es muy probable que algún miembro del personal del hospital, algún testigo casual, o incluso algún familiar lejano, hubiera filtrado la información superíndice 3N. La ausencia de este tipo de filtraciones es notable y refuerza la idea de que la historia del accidente automovilístico es, por el momento, solo un rumor. Por otro lado, también Copyright N se ha especulado con la posibilidad de que el accidente se haya producido durante un rodaje. Ambos actores están muy involucrados en sus respectivas carreras y suelen participar en proyectos que requieren cierto nivel de exigencia física. Podría ser que alguno de ellos haya sufrido una lesión superíndice 3N durante la filmación superíndice 3N de una escena de acción superíndice 3N, o que haya tenido un percance tu copyright técnico en el set. En este caso, la situación superíndice 3N será un poco común es delicada, ya que las productoras suelen ser muy copyright-ticas con la información superíndice 3N relacionada con los accidentes laborales. No quieren generar mala prensa ni poner en riesgo la imagen de la producción superíndice 3N. Por lo tanto, es posible que la noticia se mantenga en secreto hasta que se pueda controlar la situación superíndice 3N y minimizar el impacto. Aquí es donde se vuelve crucial analizar las agendas de rodaje de Andy y Kerem. ¿Están actualmente involucrados en proyectos que impliquen riesgo físico? ¿Han estado ausentes del set por algún tiempo que pueda ser atribuido a una lesión superíndice 3N? La respuesta a estas preguntas podrá arrojar luz sobre la veracidad de esta teoría. Sin embargo, obtener esta información superíndice 3N no es tarea fácil. Las productoras son expertas en mantener la confidencialidad, y los contratos de los actores suelen incluir cláusulas muy estrictas sobre la divulgación superíndice 3N de información superíndice 3N sensible. Pero incluso en este escenario, es difícil imaginar que un accidente de gravedad podrá mantenerse en secreto por completo. Siempre hay filtraciones, siempre hay rumores que terminan llegando a la prensa. La falta de detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión superíndice 3N, el rodaje en el que ocurrió superíndice 3, o incluso la gravedad del incidente, hace que esta teoría sea, por el momento, tan solo una posibilidad remota. Sin embargo, también Copyright N es importante recordar que Andy y Kerem son profesionales muy experimentados y que siempre toman todas las precauciones necesarias para evitar accidentes en el set de Mood-S. Las productoras suelen contar con equipos de seguridad altamente capacitados para garantizar la integridad física de los actores y del resto del equipo. Así que aunque la posibilidad de un accidente durante un rodaje siempre existe, no es lo Mood-S probable. Y llegamos a la tercera teoría, la que sugiere que el accidente es una metáfora para describir una situación superíndice 3N difícil que N atravesando en su relación superíndice 3N. Esta es quizás la interpretación superíndice 3N Mood-S interesante y la que Mood-S se alinea con los rumores de ruptura que han estado circulando en los últimos meses. Como ya hemos mencionado, la relación superíndice 3N de Andy y Kerem ha estado bajo el escrutinio público desde el principio. La presión superíndice 3N de los fans, los compromisos laborales, las agendas apretadas y la distancia física podrían haber afectado la relación superíndice 3N y generado tensiones. Podría ser que hayan tenido una fuerte discusión superíndice 3N, que hayan tomado una decisión superíndice 3N difícil o que simplemente se hayan dado cuenta de que sus caminos N tomando direcciones diferentes. En este caso, el accidente será una forma de expresar el dolor, la frustración superíndice 3N y la confusión superíndice 3N que N sintiendo. Será una manera de decir que algo se ha roto, que algo se ha estropeado, que la relación superíndice 3N ya no es la misma que antes. Esta teoría, aunque carece de la evidencia concreta de las otras, es la que mejor encaja con la atmósfera superíndice 3 esfera que se respira en las redes sociales y en los foros de fans. El comportamiento reciente de Andy y Kerem, analizado al detalle por sus seguidores Mood-S Copyright Rimos, muestra ciertas señales que podrían interpretarse como indicios de una crisis. Menos interacciones públicas, menos comentarios en las redes sociales del otro, e incluso una cierta distancia física en eventos públicos, son algunos de los elementos que han alimentado los rumores de ruptura. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son especialmente vulnerables a las presiones externas. La fama, el dinero, la constante atención superíndice 3N de los medios, y la dificultad para mantener la privacidad, son factores que pueden erosionar incluso las relaciones Mood-S su superíndice 3 lidas.
En este contexto, no será sorprendente que Andy y Kerem, a pesar de su innegable química y del cariño más menos o que se profesan, hayan llegado a un punto en el que les resulte difícil mantener la relación superíndice 3n. Pero incluso si esta teoría es la correcta, es importante recordar que se trata de una situación superíndice 3n personal y privada. Andy y Kerem tienen derecho a gestionar su relación superíndice 3n como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. La presión superíndice 3n de los fans y de los medios puede ser abrumadora, y es importante respetar su espacio y su privacidad. La verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros como espectadores y fans, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de la información superíndice 3n que tenemos disponible. Pero lo importante es recordar que son seres humanos, que tienen derecho a su privacidad y que merecen respeto, independientemente de lo que decidan hacer con su relación superíndice 3n. Lo que podemos hacer es esperar pacientemente a que alguno de los dos se pronuncie al respecto, y nos dé copyright una versión superíndice 3n oficial de los hechos. Mientras tanto, evitemos caer en rumores infundados y en especulaciones malintencionadas que solo contribuyen a generar ese confusión superíndice 3n y dolor. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3n medio, tica pueden afectar una relación superíndice 3n. Es una historia que nos recuerda que detrás de la pantalla, detrás de la alfombra roja, detrás de las sonrisas y las poses, hay personas de carne y hueso que sufren, que aman, que ruén y que lloran como todos nosotros. Analicemos ahora el impacto que este tipo de rumores pueden tener en las carreras de Andy y Kerem. La imagen pública de un actor es un activo valiosísimo, y cualquier escándalo, por pequeño más menos o que sea, puede tener consecuencias negativas en su trabajo. Los productores y las marcas publicitarias son muy sensibles a este tipo de cuestiones, y pueden dudar en contratar a un actor cuya imagen se vea dañada por rumores o controversias. En el caso de Andy y Kerem, el rumor de la ruptura y el supuesto accidente podrán afectar sus futuras oportunidades laborales. Los productores podrán temer que la atención superíndice 3n medio tica se centre en su vida personal en lugar de en su trabajo, y las marcas publicitarias podrán preocuparse por asociar su imagen a una figura que se ve envuelta en controversias. Es por ello que la gestión superíndice 3n de la imagen pública es tan importante para los actores. Los equipos de prensa trabajan incansablemente para controlar la información superíndice 3n que se difunde sobre sus clientes y para minimizar el impacto de los rumores y los escándalos. En el caso de Andy y Kerem, es probable que sus equipos de prensa copyright trabajando a marchas forzadas para contener la situación superíndice 3n y para proteger su imagen pública. Así que mis queridos chismosos, después copyright de analizar todas las teorías y de diseccionar cada rumor, llegamos a la conclusión superíndice 3n de que la verdad sobre el supuesto accidente de Andy y Kerem sigue siendo un misterio. No hay pruebas contundentes que confirmen ninguna de las versiones que hemos analizado. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n de la pareja estuvo en el punto de mira y que cualquier noticia, por muy ese pequeño más menos a que sea, puede generar una ola de especulaciones y rumores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a tener una visión superíndice 3n de ese clara de la situación superíndice 3n. Recuerden que siempre es importante verificar la información superíndice 3n antes de creer en todo lo que se dice en Internet. Y sobre todo, recuerden que Andy y Kerem son seres humanos que merecen respeto y comprensión superíndice 3n. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación superíndice 3n de Andy y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un accidente? ¿O creen que se trata de una metáfora para describir una crisis en su relación superíndice 3n? Queremos saber su opinión superíndice 3n. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas en camino. Así que no se lo pierdan. Recuerden denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos.